Don Alberto pasó su cumpleaños 82 solo y olvidado en un restaurante elegante, hasta que una mesera humilde arriesgó todo por consolarlo. Lo que pasó después, cuando el hombre más rico de la ciudad presenció su noble corazón, cambiará su fe en la humanidad para siempre. El restaurante El Jardín Dorado se alzaba como un oasis de elegancia en el corazón de la ciudad, donde los manteles de lino blanco contrastaban con las copas de cristal que brillaban bajo las lámparas de araña. Era el tipo de lugar donde los millonarios cerraban negocios de cifras astronómicas, mientras degustaban vinos que costaban más que el salario mensual de una persona común. Sofía Mendoza, de 23 años, se movía entre las mesas con la gracia de una bailarina, llevando bandejas que pesaban casi tanto como ella. Sus manos, callosas por años de trabajo duro, sostenían platos de porcelana fina con el cuidado de quien maneja tesoros irreemplazables. A pesar de llevar 3 años trabajando en ese lugar, nunca había perdido la sonrisa genuina que iluminaba su rostro cada vez que atendía a un cliente. «Sofía, mesa 7 necesita más agua», gritó Fernando, el supervisor, con esa voz áspera que había desarrollado después de 30 años manejando personal. Era un hombre corpulento que sudaba constantemente y veía a las meseras como números en una planilla, no como seres humanos con sueños y aspiraciones. «Enseguida, señor Fernando», respondió Sofía, limpiándose discretamente las gotas de sudor de la frente. Habían sido 5 horas consecutivas de servicio sin un solo descanso, pero ella nunca se quejaba. Necesitaba este trabajo más que el aire que respiraba. Era viernes por la noche y el restaurante estaba repleto de la élite de la ciudad. Hombres en trajes de diseñador discutían fusiones empresariales, mientras sus esposas, adornadas con joyas que brillaban como pequeños soles, planeaban galas benéficas que paradójicamente costaban más que las causas que pretendían ayudar. Sofía había aprendido a ser invisible entre ellos. No era que la despreciaran intencionalmente, simplemente no la veían. Para ellos, ella era parte del mobiliario, tan necesaria como los cubiertos, pero igual de intrascendente. Y ella había hecho las paces con esa realidad, porque cada propina, por pequeña que fuera, la acercaba un paso más a su sueño. «Un día voy a ser enfermera», se repetía cada noche mientras contaba las monedas y billetes arrugados que había ganado. «Un día voy a ayudar a la gente de verdad». Había abandonado los estudios a los 18 años cuando su madre enfermó, y desde entonces había trabajado sin descanso para mantener a flote a su familia de 4 hermanos menores. Esa noche, mientras limpiaba la mesa recién desocupada número 12, sus ojos se posaron en un rincón del restaurante que normalmente permanecía vacío. Allí, en la mesa más alejada de la vista de todos, estaba sentado un anciano que parecía haber sido olvidado por el tiempo mismo. Don Alberto tenía 82 años, aunque aparentaba 100. Su cabello blanco como la nieve estaba despeinado, su ropa arrugada pero limpia y sus ojos azules, que una vez debieron haber sido brillantes, ahora reflejaban una tristeza tan profunda que partía el alma. Llevaba sentado ahí más de 2 horas, con un plato de sopa que había tocado apenas, mirando hacia la ventana, como si esperara que alguien apareciera. Sofía había notado que ninguna de sus compañeras se acercaba a él. Marina, la mesera más antigua, había murmurado algo sobre viejos que no dan propina cuando pasó cerca de su mesa. Carla había fingido no verlo cuando él levantó tímidamente la mano para pedir algo, y Fernando simplemente lo ignoraba, enfocado en las mesas que generaban más dinero. Pero Sofía no podía ignorar la soledad que emanaba de ese hombre como una niebla triste. Le recordaba a su propio abuelo, quien había muerto solo en un hospital mientras ella trabajaba un doble turno que no pudo cancelar. Esa culpa la había perseguido durante años.
¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Sofía acercándose a la mesa con una sonrisa cálida que iluminó el rostro arrugado del anciano. Don Alberto levantó la vista con sorpresa, como si no pudiera creer que alguien le estuviera hablando directamente. «Oh, sí, querida, solo estoy esperando». «¿Esperando a alguien especial?». Los ojos del anciano se humedecieron ligeramente. «A mi hijo. Me dijo que vendría a cenar conmigo esta noche. Es mi cumpleaños, ¿sabes? 82 años hoy». El corazón de Sofía se encogió como un puño. «¡Feliz cumpleaños! Eso se debe celebrar. ¿Le gustaría que le trajera algo especial?». «No, no, querida. No quiero causar molestias. Mi hijo llegará pronto, estoy seguro. Solo se habrá retrasado en el trabajo». Sofía notó que el anciano llevaba puesto lo que claramente era su mejor traje, aunque había visto mejores días. Sus zapatos estaban lustrados con esmero y había una pequeña flor marchita en su solapa. Era evidente que se había arreglado con especial cuidado para esta cena. «¿Le importa si le hago compañía mientras espera?», preguntó Sofía, sabiendo que Fernando la regañaría si la veía perdiendo tiempo con un cliente que no estaba consumiendo. «¿De verdad harías eso por un viejo como yo?». «Sería un honor, señor. Alberto Mendoza. Y tú eres demasiado amable, jovencita». «Sofía Mendoza», respondió ella, y ambos se rieron al darse cuenta de que compartían el apellido. «Tal vez somos familia lejana», bromeó don Alberto, y por primera vez en la noche, una sonrisa genuina cruzó su rostro. Sofía se sentó en la silla frente a él, algo que estaba estrictamente prohibido en el restaurante. «Cuénteme sobre su hijo, don Alberto». Los ojos del anciano se iluminaron como velas encendidas. «Ah, mi Miguel, es doctor, ¿sabes? Cirujano cardiovascular. Siempre fue el más inteligente de la familia. Cuando era niño, curaba a los pájaros heridos que encontraba en el jardín. Debe estar muy orgulloso de él». «Lo estoy. Don Alberto asintió vigorosamente. «Trabaja tanto, salva tantas vidas, por eso entiendo cuando se retrasa. Las emergencias no esperan, ¿verdad?». Sofía asintió, aunque algo en su estómago le decía que Miguel no vendría. Había visto esa expresión antes. La esperanza desesperada de alguien que se aferra a una promesa que probablemente no se cumplirá. «¿Vive solo, don Alberto?». «Sí, desde que murió mi esposa hace 5 años. Elena era mi sol, mi luna, mi universo entero. 50 años de matrimonio, ¿puedes creerlo? Miguel dice que debería mudarme a un hogar de ancianos, que sería más seguro, pero esa casa tiene todos nuestros recuerdos». Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. La soledad de este hombre era tan palpable que podía tocarse. «¿Sabe qué? Creo que deberíamos celebrar su cumpleaños como se debe», dijo Sofía de repente, levantándose con determinación. «Oh no, querida, no quiero causarte problemas». «No son problemas, don Alberto, son oportunidades de hacer algo bueno». Sofía se dirigió a la cocina, donde convenció al chef para que preparara una pequeña torta con una vela. Luego, regresó a la mesa del anciano, quien la miraba con una mezcla de asombro y gratitud. «Pero esto debe costar dinero, y yo solo tengo...». «No se preocupe por eso», Sofía lo interrumpió gentilmente. «Hoy es su día especial». Cuando puso la pequeña torta frente a don Alberto y encendió la vela, el anciano comenzó a llorar silenciosamente. «Nadie había hecho algo así por mí desde que murió Elena. Pida un deseo, don Alberto». El anciano cerró los ojos, murmuró algo en silencio y sopló la vela. Cuando abrió los ojos, miró a Sofía con tal ternura que ella sintió como si hubiera recibido la bendición más pura del mundo. ¿Qué pidió? «Pedí que Dios bendiga a personas como tú, que aún tienen bondad en el corazón». En ese momento, Fernando apareció como una tormenta furiosa. «¡Sofía! ¿Qué diablos crees que estás haciendo?». «Estoy celebrando el cumpleaños de don Alberto, señor Fernando». «Estás perdiendo tiempo con un cliente que no gasta dinero, y ahora regalas comida. ¿Quién va a pagar esa torta?». «Yo la pagaré de mi propio bolsillo».
Sofía respondió con calma, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. «Estás despedida. Recoge tus cosas y lárgate ahora mismo». El restaurante entero se quedó en silencio. Todos los comensales, incluyendo a los millonarios en sus trajes caros, miraron hacia la escena con curiosidad morbosa. Don Alberto se levantó temblorosamente. «Por favor, señor, no la despida por ser amable conmigo. Yo pagaré todo». «Siéntese, viejo». «Y tú, Sofía, fuera». Sofía sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Ese trabajo era su vida, su única fuente de ingreso, la manera de mantener a su familia. Pero al mirar a don Alberto, quien la observaba con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, supo que no se arrepentía de nada. «Está bien, don Alberto», le susurró, tomando su mano temblorosa. «Valió la pena». En la mesa 21, situada estratégicamente en el centro del restaurante con vista perfecta a todo el salón, Ricardo Valdivia cortaba meticulosamente su filete de wagyu mientras revisaba los documentos que cambiarían el destino de 3 empresas locales. A los 42 años era el hombre más temido y respetado del mundo empresarial de la ciudad, con una fortuna que superaba los $500 millones. Sus ojos grises, fríos como el acero, no perdían detalle de nada. Había llegado al El Jardín Dorado esa noche para una reunión crucial con inversionistas japoneses, pero estos se habían retrasado 30 minutos. Ricardo odiaba las demoras, pero había aprendido que en el mundo de los negocios la paciencia era tan valiosa como la agresividad. Vestía un traje Armani negro que costaba más que lo que la mayoría de personas ganaba en 6 meses. Su Rolex Submariner brillaba bajo las luces del restaurante y sus zapatos italianos hechos a mano reflejaban el éxito que había construido piedra por piedra desde que quedó huérfano a los 18 años. Ricardo había frecuentado este restaurante durante los últimos 5 años, siempre la misma mesa, siempre solo o con socios de negocios. Conocía a todo el personal de vista, pero jamás había intercambiado más que las palabras estrictamente necesarias con ninguno de ellos. Para él eran parte del servicio, tan impersonales como los cubiertos o las servilletas. Esa noche, sin embargo, algo diferente captó su atención. Había notado a la mesera joven, Sofía, moviéndose entre las mesas con una eficiencia que admiraba desde una perspectiva puramente profesional. Pero lo que realmente llamó su atención fue cuando la vio acercarse a la mesa del rincón, donde estaba sentado un anciano que parecía haber sido olvidado por el mundo. Ricardo, desde su posición privilegiada, podía escuchar fragmentos de la conversación. El anciano hablaba de su hijo, de su cumpleaños, de su difunta esposa. Y la mesera lo escuchaba, no con la paciencia fingida de quien está cumpliendo un protocolo de servicio, sino con la atención genuina de quien verdaderamente se importa. «Interesante», murmuró Ricardo para sí mismo, dejando su tenedor a un lado. En su mundo, la compasión era una debilidad que se explotaba sin piedad. Ver a alguien mostrar bondad genuina, sin esperar nada a cambio, era tan raro como encontrar un diamante en la basura. Cuando Sofía desapareció en la cocina y regresó con una pequeña torta, Ricardo sintió algo extraño moviéndose en su pecho. Una sensación que no había experimentado en años, desde antes de que la vida le enseñara que el mundo era un lugar cruel, donde solo sobrevivían los más fuertes. El anciano lloró al ver la torta. Lloró como un niño pequeño que recibe un regalo inesperado. Y en ese momento, Ricardo recordó algo que había enterrado en las profundidades de su memoria: su último cumpleaños con sus padres, cuando tenía 17 años. Su madre había hecho una torta de chocolate casera, imperfecta pero llena de amor. Su padre había cantado desafinado pero con el corazón. 6 meses después,
Ambos morirían en un accidente automovilístico, dejando a Ricardo solo en un mundo que rápidamente le enseñaría que la bondad era un lujo que no se podía permitir. Sofía, ¿verdad? Ricardo murmuró el nombre que había escuchado, observando cómo la joven encendía la vela con manos temblorosas, pero decididas. Y entonces, como un huracán destructor, apareció Fernando. Ricardo había visto a Fernando innumerables veces. Era el tipo de supervisor que él despreciaba en el mundo empresarial. Mediocre, abusivo con los subordinados, servil con los poderosos. Pero nunca había presenciado su crueldad en acción hasta esa noche. ¡Sofía! ¿Qué diablos crees que estás haciendo? La voz de Fernando resonó por todo el restaurante como un látigo cortando el aire. Ricardo vio cómo todos los comensales voltearon hacia la escena, algunos con curiosidad, otros con molestia por la interrupción de su cena elegante. «Estoy celebrando el cumpleaños de don Alberto, señor Fernando». La voz de Sofía era tranquila, digna. No había rastro de arrepentimiento en sus palabras. Ricardo se encontró inclinándose ligeramente hacia adelante, fascinado por el coraje de esta joven que sabía que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de su bondad. «Estás perdiendo tiempo con un cliente que no gasta dinero y ahora regalas comida. ¿Quién va a pagar esa torta?» «Yo la pagaré de mi propio bolsillo». Ricardo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Esta mujer, que claramente no tenía dinero para desperdiciar, estaba dispuesta a pagar de su propio salario por hacer feliz a un extraño. Era el tipo de sacrificio que él había dejado de creer que existía en el mundo. «Estás despedida. Recoge tus cosas y lárgate ahora mismo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo vio cómo el anciano se levantó tembloroso, cómo intentó defender a Sofía, cómo Fernando lo humilló también. Vio las lágrimas corriendo por las mejillas del viejo, vio la dignidad con la que Sofía aceptó su despido, y algo dentro de Ricardo se rompió. Se rompió como se había roto el día que enterró a sus padres. Se rompió como se había roto cuando decidió que nunca más permitiría que las emociones controlaran sus decisiones. Pero esta vez se rompió hacia algo diferente. Se rompió hacia la luz. Ricardo se levantó de su mesa con un movimiento fluido que hizo que su silla se deslizara silenciosamente hacia atrás. Caminó hacia la mesa del anciano con pasos firmes que resonaron en el silencio tenso del restaurante. Todos los ojos se dirigieron hacia él, reconociendo inmediatamente al hombre más poderoso de la ciudad. «Disculpe», dijo Ricardo con una voz que cortaba el aire como una espada. «¿Hay algún problema aquí?» Fernando se puso pálido como un fantasma. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Conocía a Ricardo Valdivia de vista, sabía quién era, sabía que sus palabras podrían cerrar el restaurante con una sola llamada telefónica. «Señor Valdivia, no hay ningún problema, solo estaba disciplinando a una empleada irresponsable». «Irresponsable». Ricardo miró a Sofía, quien lo observaba con una mezcla de sorpresa y confusión. Por celebrar el cumpleaños de un caballero mayor, ella estaba regalando comida sin autorización, señor, violando las políticas del restaurante. Ricardo se volteó hacia don Alberto, quien temblaba como una hoja en el viento. «¿Es su cumpleaños hoy, señor?» Sí, señor. 82 años. «Felicidades». Ricardo extendió su mano hacia el anciano, quien la estrechó con dedos temblorosos. «¿Su familia está celebrando con usted?» Los ojos de don Alberto se llenaron de lágrimas frescas. Mi hijo tenía que venir, pero no ha llegado». Ricardo sintió una punzada de dolor tan aguda que tuvo que hacer un esfuerzo para mantener su expresión neutral. Este hombre le recordaba a su propio abuelo, quien había muerto solo en un asilo mientras Ricardo construía su imperio, demasiado ocupado para visitarlo en sus últimos días. «Entiendo». Ricardo se volteó hacia Fernando.
y su voz adquirió un tono que hizo que el supervisor sintiera como si el aire se hubiera vuelto ártico. ¿Cuál es su nombre completo? Fernando Gutiérrez, señor. Señor Gutiérrez, ¿sabe usted quién soy? Sí, señor. Usted es Ricardo Valdivia. Correcto. ¿Y sabe usted que soy el propietario del 51% de las acciones de la cadena de restaurantes que incluye este establecimiento? El color desapareció completamente del rostro de Fernando. El restaurante El Jardín Dorado pertenecía a una cadena que Ricardo había adquirido el año anterior como parte de una estrategia de diversificación de inversiones. Era una compra menor para él, pero significaba que técnicamente era el jefe de Fernando. No lo sabía, señor. Ahora lo sabe. Ricardo se volteó hacia Sofía, quien seguía de pie junto a la mesa del anciano, con las manos entrelazadas y una expresión de completa incredulidad. Señorita Sofía Mendoza, señor. Señorita Mendoza, ¿podría acompañarme un momento? Sofía asintió, aunque parecía estar en shock. Siguió a Ricardo hasta un área más privada del restaurante, mientras todos los comensales los observaban con curiosidad apenas disimulada. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Ricardo directamente. ¿Por qué hice qué, señor? ¿Por qué arriesgó su trabajo por un extraño? En mi experiencia, las personas solo actúan con bondad cuando esperan algo a cambio. Sofía lo miró con esos ojos claros que parecían ver directamente dentro de su alma. Porque era lo correcto, señor Valdivia. Don Alberto estaba solo en su cumpleaños, esperando a un hijo que claramente no vendría. ¿Cómo podía yo ignorar eso? Aunque significara perder su trabajo. Mi trabajo es importante, sí. Tengo una familia que mantener. Pero si no puedo ser una persona íntegra mientras trabajo, entonces, ¿de qué sirve el trabajo? Ricardo se quedó en silencio durante un momento que pareció eterno. Esta mujer, esta joven mesera que probablemente ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena, tenía una riqueza moral que él había perdido hacía décadas. ¿Qué estudió usted, señorita Mendoza? No terminé mis estudios, señor. Tuve que trabajar cuando mi madre enfermó. ¿Qué quería estudiar? Enfermería. Su voz se suavizó al decir la palabra. Siempre quise ayudar a las personas que sufren. Ricardo asintió lentamente. Una idea estaba formándose en su mente. Una idea tan audaz que incluso él se sorprendió al considerarla. Señorita Mendoza, ¿estaría dispuesta a trabajar para mí? Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Perdón. Le ofrezco un trabajo en mi empresa. Salario inicial, $5,000 mensuales. Seguro médico completo para usted y su familia. Y un programa de becas para que pueda terminar sus estudios de enfermería. Sofía se tambaleó ligeramente, como si las palabras de Ricardo fueran un viento fuerte que la empujara. Señor Valdivia, yo no entiendo. ¿Por qué haría algo así? Porque necesito personas como usted en mi empresa, personas que entiendan que el verdadero éxito no se mide solo en dinero, sino en el impacto positivo que podemos tener en las vidas de otros. Era mentira, por supuesto. Ricardo no tenía ni idea de qué trabajo específico le daría a Sofía. Pero en ese momento, impulsado por algo que no había sentido en años, solo sabía que no podía permitir que esta mujer extraordinaria desapareciera de su vida después de haberle recordado lo que significaba ser humano. Yo necesito pensarlo, murmuró Sofía. Por supuesto, pero primero hay algo que debo hacer. Ricardo regresó a donde Fernando esperaba, sudando profusamente y rodeado de meseras y comensales que observaban el drama desenvolverse. Señor Gutiérrez, dijo Ricardo con una voz que heló la sangre de todos los presentes. Está despedido. Limpie su escritorio y váyase ahora. Pero señor Valdivia, yo solo estaba haciendo mi trabajo. Su trabajo no incluye humillar empleados por mostrar compasión. Ricardo se volteó hacia el resto del personal. Alguien más se hará cargo de las operaciones hasta que nombremos un nuevo supervisor. Luego caminó de regreso hacia don Alberto,
quien había observado todo con ojos muy abiertos. «Señor Alberto, ¿me permitiría acompañarlo en su cumpleaños? Creo que ambos tenemos algunas cosas que celebrar esta noche». El anciano comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. Sería un honor, joven. Y así, en la mesa del rincón del El Jardín Dorado, un millonario, una mesera despedida y un anciano solitario compartieron una torta de cumpleaños que cambiaría sus vidas para siempre. Desde aquella noche que lo cambió todo en El Jardín Dorado, el eco de las palabras de Ricardo seguía resonando en la mente de Sofía como una melodía persistente. No había podido dormir más de 2 horas seguidas. Se levantaba cada madrugada con el corazón acelerado, pensando en la oferta imposible de Ricardo Valdivia que aún resonaba en su mente como un eco persistente. $5.000 mensuales, seguro médico completo, becas para estudiar enfermería. Era demasiado bueno para ser verdad, y en su experiencia, cuando algo parecía demasiado bueno para ser real, usualmente había una trampa oculta esperando. Una mañana cualquiera, mientras preparaba el desayuno en la pequeña cocina de su apartamento de 2 habitaciones en el barrio más humilde de la ciudad, Sofía escuchó la tos persistente de su madre desde el cuarto contiguo. Una tos que había empeorado durante los últimos meses, pero que María Elena Mendoza se negaba a reconocer como algo serio. «Mami, esa tos no suena bien», dijo Sofía llevando una taza de té caliente hacia el cuarto, donde su madre yacía en la cama que compartían desde que Sofía había cedido su propio espacio para que sus hermanos menores pudieran dormir cómodamente. «No es nada, hija. Solo un resfriado que no se quiere ir», respondió María Elena con una sonrisa débil que no logró ocultar las ojeras profundas bajo sus ojos. A los 48 años parecía de 60. Años de trabajo en fábricas textiles, de turnos dobles, de preocupaciones constantes por sacar adelante a sus hijos, habían cobrado su precio en su cuerpo frágil. «Mami, deberías ver a un doctor». «¿Con qué dinero, Sofía? Sabes que perdiste tu trabajo. No podemos permitirnos el lujo de doctores ahora». Esas palabras se clavaron en el corazón de Sofía como astillas de hielo. Había mentido a su familia, diciéndoles que el restaurante había cerrado temporalmente. No tenía valor para confesarles que había sido despedida por un acto de bondad que ahora se sentía como el error más caro de su vida. «Encontraré otro trabajo, mami. No te preocupes». «Mija». María Elena tomó la mano de su hija con dedos que temblaban ligeramente. «Tú siempre has cuidado de todos nosotros. Desde que tenías 15 años, has sido más madre que hermana para los pequeños. Pero tú también mereces ser feliz». «Soy feliz cuidando de ustedes». «No, Sofía, eso no es felicidad, eso es sacrificio. Y aunque admiro tu noble corazón, me duele saber que has puesto tu vida en pausa por nosotros». En ese momento, los hermanos menores de Sofía irrumpieron en la habitación como un huracán de energía infantil. Carlitos, de 8 años, Ana, de 12, y los gemelos Roberto y Ramón, de 6 años, todos con uniformes escolares que Sofía había remendado tantas veces que parecían edredones de retazos. «Sofi, ¿puedes ayudarme con mi tarea de matemáticas?», gritó Carlitos, agitando un cuaderno con páginas arrugadas. «¿Me puedes peinar las trenzas?», pidió Ana, cepillándose el cabello largo y oscuro que había heredado de su hermana mayor. «¡Tenemos hambre!», corearon los gemelos al unísono, como siempre hacían todo. Sofía miró a sus hermanos, esos pequeños seres que dependían completamente de ella, y sintió el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Cómo podía arriesgar su futuro y el de ellos con una oferta que parecía salida de un cuento de hadas? «Vayan a desayunar. Hay avena en la cocina», les dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos.
Durante esos días de reflexión, mientras ayudaba a Ana con las trenzas, el timbre del apartamento sonó con una insistencia que hizo que todos se quedaran quietos. En su barrio, las visitas inesperadas rara vez traían buenas noticias. Sofía abrió la puerta y se encontró cara a cara con un hombre en traje elegante que definitivamente no pertenecía a su vecindario. Su presencia era tan fuera de lugar como un diamante en un charco de lodo. «Señorita Sofía Mendoza». «Sí, soy yo. ¿Quién pregunta?» «Soy Carlos Herrera, asistente personal del señor Ricardo Valdivia. Mi jefe me envió para entregarle esto». El hombre le extendió un sobre elegante de papel grueso que contrastaba dramáticamente con las paredes descascaradas del edificio. «No entiendo», murmuró Sofía, tomando el sobre con manos temblorosas. «El señor Valdivia también me pidió que le dijera que la decisión es completamente suya, pero que espera su respuesta pronto». Después de que el hombre se fue, Sofía se sentó en el pequeño sofá que había comprado de segunda mano y abrió el sobre con dedos que no dejaban de temblar. Dentro había una carta escrita a mano con una caligrafía elegante que jamás había visto. «Estimada Sofía, he pasado los últimos 3 días pensando en nuestra conversación y en el acto de bondad que presencié esa noche. En mis 42 años de vida, he conocido a miles de personas, pero pocas veces he encontrado a alguien con su corazón puro. Adjunto encontrará el contrato de trabajo que le ofrecí, pero también algo más, información sobre su madre. Tomé la libertad de investigar su situación familiar, no por curiosidad morbosa, sino porque quería entender qué tipo de persona sacrifica tanto por otros. Su madre, María Elena Mendoza, trabajó en las fábricas textiles Hidalgo durante 15 años antes de ser despedida por recortes presupuestarios el año pasado. Según los registros médicos del Seguro Laboral, fue diagnosticada con síntomas de enfermedad pulmonar relacionada con la exposición prolongada a químicos textiles. Necesita tratamiento especializado que cuesta aproximadamente $8,000. No le estoy ofreciendo caridad, Sofía. Le estoy ofreciendo una oportunidad. Necesito a alguien en mi empresa que entienda el valor real de las personas. Alguien que pueda ayudarme a recordar por qué empecé a construir mi imperio. La espero hoy a las 6 p.m. en mi oficina. La dirección está al final de esta carta. Si decide no venir, entenderé su decisión y nunca más la molestaré. Si decide venir, le prometo que cambiará no solo su vida, sino la mía también. Atentamente, Ricardo Valdivia, P.D. Don Alberto pregunta por usted todos los días. Le he dado trabajo como asesor especial en mi empresa. A los 82 años, resulta que tiene ideas brillantes sobre negocios que los jóvenes ejecutivos jamás considerarían. Sofía dejó caer la carta como si estuviera en llamas. Lágrimas corrieron por sus mejillas mientras procesaba cada palabra. Este hombre, este millonario que había conocido por menos de 1 hora, había investigado su vida, había descubierto los secretos médicos que ni siquiera su madre le había confesado completamente, y había ofrecido soluciones que ella ni en sus sueños más salvajes habría imaginado. «¿Qué dice la carta, mija?», preguntó María Elena desde la puerta, envuelta en una bata vieja pero limpia. «Mami». Sofía se levantó con la carta temblando en sus manos. «Necesitas contarme la verdad sobre tu salud». El rostro de María Elena se descompuso como un castillo de naipes. «¿Cómo?» «Este hombre, Ricardo Valdivia, investigó nuestra familia. Dice que tienes enfermedad pulmonar por los químicos de la fábrica». María Elena se desplomó en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. «No quería preocuparte más, hija. Ya cargas con tanto». «Mami, podrías estar muriendo y no me lo dijiste. Los doctores dicen que con tratamiento puedo vivir muchos años más, pero sin tratamiento...» Su voz se quebró. «Sin tratamiento, tal vez 6 meses». El mundo de Sofía se vino abajo.
6 meses. Su madre, la mujer que había sido su roca, su ejemplo de fortaleza, tenía 6 meses de vida si no recibía un tratamiento que costaba más dinero del que podrían reunir en 5 años. ¿Por qué no me dijiste?, sollozó Sofía, abrazando a su madre con una desesperación que salía desde lo más profundo de su alma. Porque tú ya has sacrificado tu juventud por nosotros. No podía pedirte que sacrificaras más. En ese momento, los hermanos menores aparecieron en la sala, alertados por los sollozos. Ana, la más madura de los pequeños, miró la escena con ojos sabios que no deberían existir en una niña de 12 años. «¿Mami está muy enferma?», preguntó con una voz pequeña pero firme. «Sí», admitió Sofía, porque ya no podía seguir mintiendo. «Pero vamos a encontrar una manera de ayudarla». «¿Cómo?», preguntó Carlitos, acercándose para abrazar a su madre. Sofía miró la carta de Ricardo, luego miró a su familia, sintiendo el peso de una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Finalmente, con el corazón lleno de esperanza y temor a partes iguales, Sofía se encontraba parada frente al edificio corporativo más alto de la ciudad, el mismo donde había trabajado como mesera, pero ahora desde una perspectiva completamente diferente. Llevaba puesto el único vestido formal que tenía, uno que había comprado de segunda mano para entrevistas de trabajo que nunca llegaron a nada. Sus manos sudaban mientras esperaba el ascensor que la llevaría al piso 45, donde la esperaba el hombre que podría salvar a su madre y cambiar el destino de su familia para siempre. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo, se encontró con una recepción tan elegante que se sintió como una intrusa en un palacio. Pero antes de que pudiera sentirse completamente intimidada, vio una figura familiar sentada en uno de los sofás de cuero. «Don Alberto», exclamó, corriendo hacia el anciano que se levantó con una sonrisa radiante. «Mi querida Sofía, sabía que vendrías». «¿Qué estás haciendo aquí?». «Trabajo aquí ahora», dijo don Alberto con un orgullo que hizo que sus ojos brillaran como estrellas. «Ricardo me contrató como asesor especial. Resulta que mis 50 años en el negocio de la construcción le sirven mucho a su empresa». «¿De verdad?». «De verdad. ¿Y sabes qué más? Mi hijo Miguel finalmente me llamó. Parece que Ricardo tuvo una conversación con él sobre la importancia de la familia». Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Don Alberto, tú me salvaste esa noche, querida. Me diste el mejor regalo de cumpleaños que he recibido en años. Me diste esperanza. Y ahora, Ricardo nos está dando a ambos una segunda oportunidad». En ese momento, una puerta de madera tallada se abrió y apareció Ricardo Valdivia. Pero este no era el hombre frío y distante que había conocido en el restaurante. Sus ojos tenían una calidez que no había notado antes, y cuando sonrió, fue como si el sol hubiera salido después de una tormenta. «Sofía», dijo simplemente, y su nombre sonó diferente saliendo de sus labios. «Gracias por venir». «Señor Valdivia, necesito preguntarle algo antes de que hablemos de trabajo». «Por supuesto. Pase a mi oficina». La oficina de Ricardo era del tamaño del apartamento entero de Sofía, con ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Pero lo que más llamó su atención fue una fotografía sobre su escritorio. Una pareja joven con un adolescente, todos sonriendo. «¿Su familia?», preguntó Sofía. «Mis padres y yo», respondió Ricardo, y su voz se suavizó. «Murieron cuando tenía 18 años. Desde entonces he estado solo». «¿Por qué me está ayudando?», preguntó Sofía directamente. «No me conoce, no me debe nada». Ricardo caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Porque esa noche en el restaurante usted me recordó quién solía ser antes de que la vida me enseñara a ser duro. Me recordó que existe bondad real en el mundo». Se volteó hacia ella con ojos que brillaban con una vulnerabilidad que Sofía no esperaba ver en un hombre tan poderoso. «Construí este imperio pensando que el éxito me haría feliz. Pero he estado vacío durante años, Sofía. Vacío
hasta que la vi arriesgar su trabajo por hacer feliz a un extraño. ¿Pero qué trabajo me puede dar? No tengo educación formal, no tengo experiencia en negocios. Quiero que sea mi directora de responsabilidad social. Quiero que me ayude a usar mi fortuna para ayudar a familias como la suya. Quiero que me enseñe a ser humano otra vez. Sofía se quedó sin palabras. Era más de lo que jamás había soñado, pero también era aterrador. Y su madre recibirá el mejor tratamiento médico disponible, continuó Ricardo. Sus hermanos tendrán becas para estudiar lo que quieran. Y usted podrá estudiar enfermería mientras trabaja. ¿Por qué?, susurró Sofía. ¿Por qué tanto? Porque tengo más dinero del que podré gastar en 5 vidas. Pero usted me dio algo que el dinero no puede comprar. Me devolvió la fe en la bondad humana. Sofía cerró los ojos pensando en su madre tosiendo en casa, en sus hermanos pequeños que merecían oportunidades que ella nunca había tenido, en don Alberto que había encontrado propósito después de años de soledad. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál? Quiero trabajar por esto. No quiero caridad. Quiero ganarme cada peso que me pague». Ricardo sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. No habría esperado menos de usted. Y en ese momento, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, 2 corazones solitarios encontraron en el otro la pieza que les había faltado toda la vida. Sofía encontró la oportunidad de cumplir sus sueños, y Ricardo encontró un propósito que iba más allá del dinero. Pero ninguno de los dos sabía que su historia apenas comenzaba y que los obstáculos más grandes aún estaban por venir. Poco a poco, la nueva vida de Sofía había comenzado a florecer de maneras que jamás había imaginado. Cada día se sentía como vivir en un sueño del cual temía despertar. Su nueva oficina en uno de los pisos altos del edificio Valdivia tenía ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un escritorio de caoba que costaba más que todo lo que su familia había poseído jamás, y una placa dorada que decía Sofía Mendoza, directora de responsabilidad social. Pero lo que más la emocionaba no era el lujo de su entorno, sino el impacto real que estaba generando. Gradualmente, con cada programa que implementaba, había logrado tocar las vidas de muchas familias, becas educativas, programas de alimentación infantil y centros de salud comunitarios. Cada vida que tocaba la hacía sentir que finalmente había encontrado su propósito. Una mañana cualquiera, mientras revisaba propuestas para un nuevo programa de vivienda social, su asistente María Carmen tocó la puerta con una expresión preocupada. «Señorita Sofía, hay alguien aquí que insiste en verla. Dice que es urgente». «¿Quién es?» «Un doctor Miguel Mendoza. Dice que conoce a don Alberto». El corazón de Sofía se detuvo. Miguel, el hijo de don Alberto que había abandonado a su padre en su cumpleaños, que nunca había aparecido esa noche mágica en el restaurante. ¿Qué podría querer ahora? «Hágalo pasar». Miguel Mendoza entró a la oficina como una tormenta contenida. Era un hombre de unos 45 años, alto y distinguido, vestido con un traje de cirujano que gritaba éxito profesional. Pero sus ojos tenían una frialdad que hizo que Sofía sintiera un escalofrío. «Señorita Mendoza», dijo Miguel con una voz que destilaba desprecio apenas disimulado, «usted es la famosa mesera que ha salvado a mi padre». «Soy la directora de responsabilidad social de esta empresa», respondió Sofía con dignidad, poniéndose de pie. «¿En qué puedo ayudarlo, doctor?» Miguel se rió con una carcajada que sonó como cristales rotos. «¿Directora? ¿Una mesera sin educación convertida en directora? Por favor, ambos sabemos lo que realmente está pasando aquí. No sé a qué se refiere». «Me refiero a que usted sedujo a Ricardo Valdivia con su numerito de niña buena y bondadosa. Típico de mujeres como usted, usar las emociones para manipular a hombres ricos». Sofía sintió como si le hubieran abofeteado. «Doctor Mendoza,
creo que hay un malentendido. No hay malentendido, explotó Miguel, acercándose al escritorio con ojos llenos de ira. Usted ha llenado la cabeza de mi padre con fantasías sobre familia y amor. Él está viejo, senil, y usted se está aprovechando de eso. Su padre es un hombre extraordinario que solo necesitaba que alguien lo valorara. Mi padre es una carga. Durante años he tratado de convencerlo de que vaya a un hogar de ancianos donde pueda estar cómodo y seguro. Pero ahora, gracias a usted y sus jueguitos emocionales, se niega y dice que tiene propósito en la vida. Las palabras de Miguel cayeron sobre Sofía como bloques de hielo. Este hombre, este hijo que don Alberto amaba tanto, veía a su propio padre como una inconveniencia. ¿Sabe qué tipo de hombre es su padre?, preguntó Sofía con una voz que temblaba de indignación. Es el tipo de hombre que llora de alegría cuando alguien le muestra bondad. Es el tipo de hombre que habla de usted con orgullo, a pesar de que lo abandonó en su cumpleaños. Tuve una emergencia médica, salvo vidas. ¿Y la vida de su padre no vale la pena salvar? Miguel se quedó en silencio por un momento, pero sus ojos se volvieron aún más fríos. Escúcheme bien, señorita Mendoza. No sé qué juego está jugando con Ricardo Valdivia, pero no voy a permitir que arruine los planes que tengo para mi padre. ¿Qué planes? Tengo el poder legal para tomar decisiones sobre su bienestar cuando considere que no está en condiciones de hacerlo él mismo. Y después de hablar con varios colegas psiquiatras, estoy considerando declararlo mentalmente incapacitado. Sofía sintió que la sangre se le congelaba en las venas. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que un hombre de 82 años, que cree que puede trabajar y que fantasea sobre familias adoptivas, está claramente sufriendo de demencia senil. Y cuando sea declarado incapacitado, será trasladado inmediatamente a la institución que yo elija. Usted no puede hacer eso. Don Alberto está perfectamente bien mentalmente. Puedo y lo haré. A menos que... ¿qué? Miguel sonrió con una crueldad que hizo que Sofía sintiera náuseas. A menos que usted y Ricardo Valdivia se alejen de mi padre completamente. Nada de trabajo, nada de visitas, nada de contacto. Si hacen eso, tal vez reconsidere mis planes. ¿Me está chantajeando? Le estoy dando una opción. En ese momento la puerta de la oficina se abrió y entró Ricardo, seguido por don Alberto, quien venía con una sonrisa radiante hasta que vio a su hijo. «¡Miguel!», exclamó don Alberto con alegría genuina. «¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Viniste a conocer las oficinas?». Ricardo miró la tensión en el rostro de Sofía e inmediatamente entendió que algo estaba mal. «¿Hay algún problema aquí?». Miguel se irguió, adoptando una pose de autoridad médica. «Señor Valdivia, soy el doctor Miguel Mendoza, hijo de Alberto. Vine a discutir la situación de mi padre». «¿Qué situación?», preguntó Ricardo con una voz que había adquirido un tono peligroso. «La situación de un anciano que está siendo manipulado emocionalmente para tomar decisiones que no están en su mejor interés». Don Alberto se acercó a su hijo con ojos confundidos. «Miguel, hijo, no entiendo. ¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de que estas personas te están usando, papá. Te están llenando la cabeza de fantasías sobre trabajo y propósito cuando lo que necesitas es descanso y cuidado profesional». «Pero Miguel, soy feliz aquí. Por primera vez en años me siento útil, valorado». «Eso es exactamente el problema». Miguel se volteó hacia su padre con una frustración que había estado conteniendo durante décadas. «Papá, tienes 82 años, ya cumpliste tu propósito en la vida. Es hora de que aceptes que eres viejo y que necesitas cuidado especializado». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Don Alberto miró a su hijo como si lo viera por primera vez, y Sofía vio cómo algo se rompía en los ojos del anciano. «¿Eso es lo que realmente piensas de mí, hijo?», preguntó don Alberto con una voz tan pequeña que partió el corazón de todos los presentes. «¿Que soy una carga inútil? Papá, ¿no es eso lo que...?» «Sí, es exactamente lo que quisiste decir.
Don Alberto se enderezó con una dignidad que hizo que pareciera más alto. Durante años me preguntaba por qué nunca tenías tiempo para mí, por qué siempre estabas demasiado ocupado para visitarme. Ahora entiendo. No era que estuvieras ocupado, era que me veías como un estorbo. Papá, eso no es cierto. ¿No lo es? Entonces dime, Miguel, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste porque querías hacerlo, no porque sentías que tenías que hacerlo? Miguel abrió la boca, pero no salieron palabras. La respuesta estaba escrita en su rostro. Nunca. Ricardo se acercó a Miguel con pasos medidos. Doctor Mendoza, creo que hay algo que usted no entiende. Su padre no está aquí por caridad. Está aquí porque es uno de los empleados más valiosos que he tenido. Disculpe. Desde que llegó aquí, don Alberto ha identificado problemas en nuestros proyectos de construcción que habrían costado millones corregir después. Su experiencia de décadas en el sector nos ha ahorrado una fortuna. Miguel parpadeó, claramente no esperando esa información. Además, continuó Ricardo, he visto cómo trata a los empleados menores, cómo los escucha, cómo los valora. Su padre tiene una sabiduría humana que ninguna universidad puede enseñar. Pero él es viejo. La edad no es una enfermedad, doctor, y ciertamente no es una razón para descartar a alguien. Sofía se acercó a don Alberto, quien había comenzado a temblar ligeramente. «Don Alberto, ¿está bien?» «Sí, querida, solo estoy triste. Pensé que mi hijo estaba orgulloso de mí». «Estoy orgulloso», Miguel exclamó desesperadamente. «Por eso quiero que tengas el mejor cuidado». «Miguel», don Alberto miró a su hijo con ojos cansados. «El mejor cuidado no es el más caro. El mejor cuidado es sentirse amado, valorado, útil. Eso es lo que Sofía y Ricardo me han dado». «Ma, pero yo también te amo, papá». «Lo sé, hijo, pero tu amor se siente como pena, su amor se siente como respeto». En ese momento, Miguel se desplomó en una de las sillas como si toda la energía lo hubiera abandonado. Por primera vez desde que había entrado, Sofía vio más allá de su arrogancia y reconoció algo familiar: miedo. «Doctor Mendoza», dijo Sofía suavemente, «¿puedo preguntarle algo?» «¿Qué?» «¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación real con su padre? No sobre su salud o sus necesidades médicas, sino sobre sus sueños, sus recuerdos, sus opiniones». Miguel la miró con ojos que de repente parecían vulnerables. «Yo no recuerdo». «¿Sabe cuál es la historia favorita de su padre? ¿Sabe qué extraña más de su madre? ¿Sabe cuál fue el momento más feliz de su vida?» «Soy su hijo». «Por supuesto que sé». «¿En serio? Porque yo he aprendido más sobre don Alberto en 2 meses que usted parece haber aprendido en años». Miguel miró a su padre, quien lo observaba con una expresión de esperanza dolorosa. «Papá, yo he estado tan enfocado en cuidar tu cuerpo que olvidé cuidar tu corazón». «Hijo», don Alberto se acercó a Miguel con pasos lentos, «nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». «¿Pero cómo? He sido tan frío contigo, empezando por sentarte conmigo y preguntarme cómo estoy realmente, no médicamente, emocionalmente». Miguel se quebró. Toda una vida de distancia emocional, de conversaciones superficiales, de amor expresado solo a través de preocupación médica, salieron de él en forma de lágrimas que había guardado durante años. «Papá, perdóname. He sido el peor hijo del mundo». «No, Miguel, has sido un hijo asustado, asustado de perderme, asustado de no ser suficiente, asustado de mostrar vulnerabilidad. Pero el miedo nos aleja de las personas que amamos». Ricardo y Sofía observaron la reconciliación entre padre e hijo con lágrimas en sus propios ojos. Habían presenciado algo hermoso, el momento cuando el orgullo se rinde ante el amor. «Don Alberto», dijo Ricardo, «¿qué le parece si Miguel viene a almorzar con nosotros hoy? Me gustaría conocer más sobre el hombre que crió a una persona tan extraordinaria como usted». «¿Te gustaría eso, hijo?», preguntó don Alberto con esperanza brillando en sus ojos.
Me encantaría, papá. ¿Y te parece si después vamos a tu apartamento? Hace años que no lo visito realmente. ¿De verdad? De verdad. Quiero que me cuentes sobre mamá. Quiero escuchar las historias que nunca te dejé terminar. Mientras padre e hijo salían de la oficina abrazados, hablando por primera vez en años, como si fueran familia real, Ricardo se quedó a solas con Sofía. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Ricardo. ¿Cómo hice qué? ¿Cómo viste más allá de la arrogancia de Miguel y encontraste a un hijo asustado? Sofía sonrió suavemente, porque reconocí el miedo. Yo también he tenido miedo de no ser suficiente, de no poder cuidar bien de las personas que amo. El miedo nos hace actuar de maneras que lastiman a otros. ¿Tienes miedo ahora? Sofía lo miró directamente a los ojos. Sí, tengo miedo de que todo esto sea demasiado bueno para ser real. Tengo miedo de despertar y descubrir que fue solo un sueño. Ricardo se acercó a ella. Y por primera vez desde que se conocían, el espacio entre ellos se cargó de una electricidad diferente. No era solo respeto profesional o gratitud, era algo más profundo, más personal. Sofía dijo con una voz que era apenas un susurro: «Esto no es un sueño, y aunque lo fuera, haría todo lo posible para que nunca despertaras». En ese momento, mientras miraba los ojos de Ricardo, Sofía se dio cuenta de que su miedo no era solo sobre el trabajo o la seguridad financiera. Su miedo era sobre los sentimientos que estaba desarrollando hacia este hombre extraordinario que había cambiado su vida. Y por la forma en que él la miraba, supo que no estaba sola en esos sentimientos. Pero también supo que los obstáculos más grandes de su historia apenas estaban comenzando. Eventualmente, después de la reconciliación entre don Alberto y Miguel, la vida parecía haber encontrado un equilibrio perfecto. La madre de Sofía había respondido milagrosamente al tratamiento. Sus hermanos prosperaban en sus nuevas escuelas privadas, y ella misma había comenzado sus estudios de enfermería mientras revolucionaba los programas sociales de la empresa Valdivia. Pero una mañana cualquiera, el destino preparaba una prueba que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. Sofía recibió una llamada que helaría su sangre. «Señorita Mendoza», la voz al teléfono era profesional pero tensa. «Soy la doctora Patricia Vega del Hospital General. Su madre ha sido ingresada en estado crítico». El mundo de Sofía se desplomó. ¿Qué pasó? Tuvo una recaída severa. Parece que el tratamiento ha dejado de funcionar. Necesita venir inmediatamente. Sofía corrió hacia el hospital con el corazón destrozado, encontrando a su familia reunida en la sala de espera con rostros devastados. Ana, ahora de 13 años pero con ojos de adulta, abrazaba a los gemelos que lloraban sin entender completamente lo que pasaba. «¿Cómo está mamá?», preguntó Sofía con voz quebrada. «Los doctores dicen que tal vez no pase de esta noche», susurró Ana. «Sofía, ¿qué vamos a hacer sin ella?». Antes de que Sofía pudiera responder, Ricardo apareció corriendo por el pasillo, seguido por don Alberto y Miguel. La noticia había llegado a ellos a través de la red de contactos médicos de Miguel. «Sofía». Ricardo la abrazó sin importarle quién los viera. «Vine en cuanto me enteré. ¿Qué dicen los doctores?». «Que el tratamiento falló, que su cuerpo ya no responde». Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía como cascadas. «Ricardo, no puedo perderla. No, ahora que finalmente tenemos esperanza». Miguel se acercó con una expresión grave. «Sofía, consulté con mis colegas especialistas. Hay una posibilidad». «¿Cuál?». «Un trasplante de pulmón, pero es riesgoso, costoso, y la lista de espera es de años. ¿A menos que qué?». «A menos que consigamos un donante compatible inmediatamente, pero eso requeriría un milagro». En ese momento, como si el universo estuviera respondiendo a sus plegarias desesperadas, un médico diferente se acercó al grupo. «¿Familia Mendoza? Soy el doctor Ramírez, coordinador de trasplantes. Tenemos una situación muy inusual». «¿Qué tipo de situación?», preguntó Ricardo.
Acabamos de recibir una llamada de una familia que perdió a su hijo de 25 años en un accidente automovilístico esta mañana. Los padres específicamente pidieron que sus órganos fueran donados a la mujer que ayudó al anciano en el restaurante. Sofía se quedó sin aliento. ¿Qué? Aparentemente el joven y sus padres cenaron en el Jardín Dorado la noche que usted fue despedida. Vieron todo lo que pasó con don Alberto. El joven Andrés Morales les dijo a sus padres esa noche que si alguna vez le pasaba algo, quería que sus órganos ayudaran a personas como usted, personas que sacrifican todo por otros. Sofía se desplomó en una silla, sollozando con una intensidad que sacudió todo su cuerpo. Un extraño había muerto, pero en su muerte había elegido salvar a su madre. La bondad que ella había mostrado esa noche había creado una cadena de amor que regresaba para salvarla en su momento más desesperado. Pero hay un problema, continuó el doctor Ramírez. La cirugía cuesta $300,000 y debe hacerse inmediatamente. El seguro cubre solo una parte. Yo pago la diferencia, dijo Ricardo inmediatamente. Señor Valdivia, el doctor parecía incómodo. No es solo el dinero. Necesitamos autorización del Consejo Médico del hospital para proceder con una cirugía tan compleja en una paciente en estado tan crítico. ¿Qué significa eso? Significa que algunos miembros del Consejo pueden objetar usar recursos hospitalarios tan costosos en una paciente con pocas probabilidades de supervivencia. En ese momento, una voz familiar resonó por el pasillo. ¿Recursos costosos? ¿Pocas probabilidades? Todos se voltearon para ver a Fernando, el ex supervisor del restaurante, caminando hacia ellos con una sonrisa maliciosa. Llevaba puesto un traje caro y una expresión de triunfo vengativo. «Fernando», murmuró Sofía, «¿qué haces aquí?» «Soy el nuevo administrador de este hospital», Fernando anunció con orgullo venenoso. «Y casualmente, soy el miembro más influyente del Consejo Médico». Ricardo se puso tenso. «¿Cómo es eso posible? Resulta que mi cuñado es el principal donante del hospital. Después de que me despidieron injustamente del restaurante, él me consiguió esta posición y ahora tengo el poder de decidir qué cirugías se aprueban y cuáles no». Sofía sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. «Fernando, por favor, es mi madre. Te suplico». «¿Me suplicas?» Fernando se acercó con ojos brillando de malicia. «Como yo te supliqué que no me avergonzaras frente a los clientes importantes esa noche, pero tú elegiste a un viejo inútil sobre tu trabajo. Eso fue diferente. Esto es vida o muerte. Para mí también era vida o muerte. Ese trabajo era mi vida, y tú me humillaste delante de Ricardo Valdivia». Ricardo se interpuso entre Fernando y Sofía. «Suficiente. ¿Cuánto quiere?» «¿Perdón? ¿Cuánto dinero quiere para aprobar la cirugía?» Fernando se rió con una carcajada que sonaba como hielo quebrándose. «Señor Valdivia, no todo se puede comprar con dinero. Yo quiero algo más valioso». «¿Qué?» Fernando miró directamente a Sofía. «Quiero que ella se arrodille aquí, delante de todos, y me pida perdón por arruinar mi vida. Quiero que admita públicamente que estaba equivocada esa noche». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía miró a su alrededor, sus hermanos menores llorando, don Alberto con lágrimas en los ojos, Miguel apretando los puños, Ricardo temblando de ira. «Está bien», dijo Sofía con una voz tranquila que sorprendió a todos. «¡Sofía, no!», exclamó Ricardo. «Ricardo, es mi madre. Haría cualquier cosa por salvarla». Sofía se arrodilló lentamente en el piso frío del hospital frente a Fernando, mientras doctores, enfermeras y familias de otros pacientes se detenían a observar la escena. «Fernando», dijo con una voz que, aunque quebrada, mantenía su honor, «te pido perdón si mis acciones esa noche te causaron dolor. Nunca fue mi intención lastimarte, y admites que estabas equivocada, admites que no debiste ayudar al viejo».
Sofía levantó la vista hacia don Alberto, quien la miraba con ojos llenos de amor y tristeza. Pensó en esa noche, en la soledad del anciano, en su cumpleaños olvidado, en la alegría pura en su rostro cuando ella encendió esa vela. No, dijo finalmente, no estaba equivocada. Volvería a hacerlo 1000 veces. Fernando se puso rojo de ira. Entonces no hay cirugía. En ese momento algo extraordinario sucedió. Don Alberto se acercó lentamente, con pasos vacilantes pero decididos, y se arrodilló junto a Sofía. Un murmullo de sorpresa se extendió por el pasillo. Si Sofía se arrodilla, yo también, dijo con voz firme. Miguel miró a su padre con los ojos muy abiertos. Dudó por un momento, pero luego se arrodilló al otro lado. Y yo también. Ricardo, sin dudarlo un instante, se arrodilló junto a Sofía. Y yo. Ana intercambió una mirada de determinación con los gemelos y se arrodillaron juntos. Nosotros también. Una enfermera joven que había escuchado la historia se detuvo, miró alrededor nerviosamente y lentamente se arrodilló. Luego otra. Un doctor que había presenciado todo vaciló, pero al ver a sus colegas también se unió. Las familias de otros pacientes comenzaron a acercarse, susurrando entre ellas, hasta que una por una comenzaron a arrodillarse en solidaridad. En pocos minutos, todo el pasillo del hospital estaba lleno de personas arrodilladas, creando una imagen que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Fernando miró alrededor, completamente abrumado por lo que había causado. Había esperado humillar a Sofía, pero en su lugar había creado una demostración masiva de amor y apoyo. «¡Levántense! ¡Todos levántense!», gritó desesperadamente. «¡No!», dijo una voz firme desde el final del pasillo. Todos se voltearon para ver a una mujer mayor en traje ejecutivo caminando hacia ellos con determinación. Era Clara Mendoza, la directora general del hospital. «Señora Mendoza», Fernando palideció. «Yo puedo explicar...». «Señor Gutiérrez, usted está despedido inmediatamente, pero mi cuñado, su cuñado acaba de llamarme para disculparse por recomendarlo. Aparentemente, otros empleados del restaurante le contaron cómo realmente perdió su trabajo». Clara se volteó hacia el grupo arrodillado. «Por favor, levántense todos y doctores, procedan inmediatamente con la cirugía de la señora María Elena Mendoza. Todos los gastos corren por cuenta del hospital». Sofía se levantó con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Por qué está haciendo esto?». Clara sonrió con calidez. «Porque yo era una de las comensales en el restaurante esa noche. Vi lo que hizo por don Alberto. Y desde entonces he estado esperando una oportunidad de devolver esa bondad». Horas más tarde, Sofía estaba sentada junto a la cama de su madre en la unidad de cuidados intensivos. La cirugía había sido un éxito completo y los doctores decían que María Elena tendría una recuperación total. Ricardo estaba sentado junto a ella, sosteniendo su mano mientras esperaban que María Elena despertara de la anestesia. «Sofía», dijo Ricardo suavemente, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué?». «Lo que vi hoy, la forma en que estuviste dispuesta a sacrificar tu orgullo por tu madre, la forma en que toda esa gente se arrodilló contigo. Me di cuenta de algo». «¿De qué?». «Me di cuenta de que me he enamorado perdidamente de ti. No solo de tu bondad, sino de tu fuerza, de tu coraje, de la forma en que transformas a las personas solo con tu presencia». Sofía lo miró con ojos brillantes de lágrimas. «Ricardo, sé que tal vez es demasiado pronto, sé que venimos de mundos diferentes, pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento por ti es solo admiración profesional». En ese momento, María Elena abrió los ojos lentamente. «¿Sofía?», murmuró con voz débil. «Mami, estoy aquí». María Elena miró a Ricardo, luego a su hija. «¿Quién es este joven tan guapo que está tomando la mano de mi hija?». Sofía se rió entre lágrimas. «Mami, él es Ricardo, el hombre que nos salvó». «Ah», María Elena sonrió débilmente. «El hombre que se enamoró de mi hija por las razones correctas». «¿Cómo sabes que...?».
porque he estado despierta durante los últimos 5 minutos, escuchando su conversación, y porque cualquier madre puede reconocer cuando un hombre ama a su hija de verdad. Ricardo se acercó a la cama. Señora Mendoza, quiero que sepa que amo a su hija más que a mi propia vida, y si me da su bendición, me gustaría pedirle que se case conmigo. María Elena miró a Sofía, quien tenía los ojos muy abiertos de sorpresa. ¿Y qué dice mi hija sobre eso? Sofía miró a Ricardo, pensando en el viaje extraordinario que los había llevado desde un restaurante hasta este momento. Pensó en don Alberto, en Miguel, en la bondad que había creado una cadena de milagros. Digo que sí, susurró. 1000 veces sí. Epílogo. Con el paso del tiempo. La boda se celebró en los jardines del hospital donde María Elena había sido salvada, porque Sofía quería que el lugar que había sido testigo de un milagro fuera también testigo de su felicidad. Don Alberto caminó con Sofía hacia el altar, porque con el tiempo se había convertido en el padre que nunca había tenido. Miguel fue el padrino de Ricardo, celebrando no solo la boda de su jefe, sino la nueva relación que había construido con su propio padre. María Elena, completamente recuperada, lloró lágrimas de alegría mientras veía a su hija casarse con el hombre que había transformado sus vidas. Pero lo más hermoso de todo fue que entre los invitados estaban las muchas familias que habían sido ayudadas por los programas de Sofía, incluyendo los padres de Andrés Morales, el joven que había donado sus órganos para salvar a María Elena. ¿Sabes cuál es la parte más increíble de nuestra historia?, le preguntó Ricardo a Sofía mientras bailaban su primera canción como esposos. ¿Cuál? Que todo comenzó con un acto de bondad hacia un extraño, y ahora esa bondad se ha multiplicado en cientos de vidas cambiadas. Sofía miró alrededor del salón, viendo a don Alberto enseñando a sus hermanos menores a bailar, a Miguel riéndose con María Elena, a todas las familias celebrando juntas. ¿Sabes qué he aprendido?, dijo Sofía. ¿Qué? Que la bondad nunca es desperdiciada. Tal vez no siempre obtenemos una recompensa inmediata, tal vez a veces hasta perdemos cosas importantes, pero la bondad siempre regresa, multiplicada, cuando más la necesitamos. ¿Y qué más has aprendido? Sofía sonrió, mirando a los ojos del hombre que había cambiado su vida para siempre. Que el amor verdadero no tiene nada que ver con el dinero o el estatus social. Tiene que ver con encontrar a alguien que te vea realmente, que valore tu corazón y que esté dispuesto a arrodillarse contigo cuando la vida se pone difícil. Te amo, Sofía Valdivia. Y yo te amo, Ricardo, para siempre. Mientras la música continuaba y las estrellas brillaban sobre ellos, Sofía y Ricardo sabían que su historia era más que un cuento de hadas. Era una prueba de que la bondad genuina, el coraje para hacer lo correcto y el poder del amor verdadero pueden transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Y que a veces todo lo que se necesita para cambiar el mundo es el valor de ser amable con un extraño solitario en su cumpleaños.